¿Qué tal, loquitos y loquitas? Para todos esos fans de La Dragona que ya no pueden esperarse hasta enero para ver este spin-off, hoy mismo se los traigo. Sí, el spin-off donde Chloe llega a Japón, el tan esperado Saikawa vs Chloe. Así que veremos quién ganará al final y cómo será la reacción de Saikawa al ver a esta chica. Así que sin más floro, vamos con el video. Esta historia comienza con Chloe llegando a la escuela de Kana. Sí, así de golpe, con un par de guardaespaldas con ella. Entonces, vemos a Kana y Saikawa en clase de geografía. Así que Saikawa le pregunta a Kana si alguna vez visitó América, y esta dice que sí fue, que había una mujer gigante con el brazo alzado, refiriéndose a la Estatua de la Libertad, y todas las chicas vienen a preguntarle dónde queda Ushishir, el lugar donde Kana decía que vivía. Sin embargo, es salvada por la profesora, quien necesita que vaya a la dirección en este momento. Así que esta llega ahí con Saikawa, quien no la deja ni para ir al baño. De repente, Chloe abraza a Kana y Saikawa como que se queda desesperada al ver esto, pero Kana la llama por su nombre y pues Chloe dice en inglés que esta llegó ya que tenía la dirección de su casa y su vecina le dijo dónde estudiaba, y mientras que le dice esto, a Saikawa se le ve algo agitada. Kana le pregunta a Chloe si esta vez no corre peligro y esta dice que no, ya que ahora vino con sus guardaespaldas. Aquí Saikawa pregunta, oye Kana, ¿quién es ella? Y esta le cuenta que es una amiga que conoció en América. Y punto aparte, solo para aclararlo, Kana sabe hablar inglés, pero le habla a Saikawa en japonés, por lo que esta está traduciendo lo que las dos dicen. Entonces Saikawa le pregunta a Chloe cómo fue que conoció a Kana, luego de que partiera de las islas Ushishir, pero esta dice que no, que fue hace poco, y Saikawa dice, ah, entonces yo fui su primera amiga, recuérdalo, soy Riko Saikawa, mucho gusto en conocerte. Y Chloe, ah, tú eras Saikawa, sí, he oído mucho de ti. ¿Se acuerdan que Kana la imitó cuando estaban comiendo su panchito? Y pues, esta le pide a Kana que le enseñe Japón, ya que es la primera vez que viene aquí. Mientras tanto, Saikawa anda un poco triste porque Kana está hablando mucho con Chloe, y pues no le queda otra que hacerse amiga de Saikawa. Y Kana le dice, ay Saikawa, eres una tsundere. Vemos luego de que la chica se divierte mucho, y Chloe ya hasta sabe decir algunas palabras en japonés, ya que esta dice ser muy lista. Kana anda feliz porque Saikawa se hizo amiga de Chloe, y esta le dice, sí, más o menos, tampoco es como que pueda ignorarla. Y Kana dice, pero ella y tú son parecidas, Saikawa. Y ella responde, sí, pero yo soy una amiga más íntima, pues Kana. De pronto, un guardaespaldas le dice que ya se tienen que ir a Chloe, pero esta dice, no, no quiero, yo quiero jugar más tiempo con Kana y su amiga. Entonces, sorprendentemente, Saikawa le invita a su casa a pasar la noche, y pues Kana está algo celosa, así que ella dice, yo también quiero ir, por lo que al final, todas se divertirán mucho en esta pijamada. Pasan unos minutos y llegan al fin a la casa de Saikawa. Entonces Chloe dice, wow, es muy linda, y Saikawa dice, ah, gracias, no es para tanto. Pero Chloe responde, linda casa de mascotas, lo que molesta a Saikawa. Y aquí Chloe enseña una foto y Saikawa dice, oye, pero esa casa es casi igual a la mía. Pero Chloe dice, no, esa es la casa de mis mascotas, la que está acá atrás es la mía. Entonces Saikawa se pregunta, wow, ¿quién es esta chica? Y pues Kana le dice que es la hija de un CEO. Más tarde, Chloe se disculpa con Saikawa por el malentendido. Entonces Saikawa piensa, así que una hija de un CEO, ¿no? Y encima, buena amiga de Kana. Ah, ya, así van a ser las cosas, ¿no? Bueno, igual haré como que no pasó nada. Y le dice, sí, normal, puedes quedarte. Y Saikawa dice, en la noche veremos quién de las dos es mejor para Kana. Así que Chloe acepta el reto con tranquilidad. Entonces se acerca la pijamada turbulenta. Ya una vez en la casa, Chloe le ofrece a Kana bañarse junto a ella, y aunque Kana quiso ir, Saikawa no la dejó. Más tarde, vemos que mientras Kana se estaba bañando, Chloe y Saikawa habían estado conversando, y Chloe le decía que era la primera vez que hacía esto con amigas, pero todo era plan de Saikawa, quien quería demostrarle lo cercana que era a Kana. Juego de palabras, ¿no? Cercana a Kana. Y pues le muestra fotos de un festival en el que estuvo junto a Kana. Ese es el último capítulo del anime que vimos. Y Chloe le dice, mira, esta es una fiesta que tuvimos en casa el último año, por lo que Saikawa dice, oh, es muy lindo. Digo, eso no es nada. Yo y ella vimos las luciérnagas. Entonces Chloe continúa, yo vi a auroras boreales. Y Saikawa dice, oh, eso es impresionante. Digo, solo un poco. Saikawa sentía que estaba perdiendo, así que saca los futones para acomodarse mejor. Entonces, Chloe y Saikawa, cada una se pone en un lado. Y pues Kana ahora tendrá que decidir en dónde quiere ponerse. Saikawa está muy segura de que Kana se pondrá a su lado, pero esta, sorprendentemente, se pone del lado de Chloe. Bueno, no a su lado exactamente, pero más pegada a ella. Entonces Saikawa se molesta y la llama, pero Kana piensa cómo es que estaría durmiendo con cada una y se tira en el medio de las dos, por lo que estas están felices con su decisión. Saikawa luego le pregunta a Chloe, ¿cómo fue que se conocieron? Y esta dice que fue porque las dos se escaparon de casa. Y Saikawa dice, ¿acaso te fuiste de casa, Kana? Y ella, sí, una vez fui a New York de viaje. Y como que Chloe dice, no, eso no fue un viaje para nada. Al fin pasaron las horas conversando hasta que Saikawa se quedó dormida.
Y pues Chloe le dice a Kana, ¿por qué te preocupas tanto por ella? ¿Es porque ella es humana y tú no lo eres? Y Kana dice que ellos tienen reglas en este mundo, no pueden interferir con los humanos. Y Chloe dice, sí, pero conmigo usaste tu forma verdadera, ¿no? Y Kana, sí, pero si no lo hacía hubiéramos estado en grave peligro. Y ella se queda sorprendida de que solo ella lo sepa. Así que le dice, ¿por qué no vienes a América conmigo? Ahí no tendrás que esconderte de nadie. Y Kana le dice que no, porque no quiere ir, ya que Saikawa es su primera amiga humana. Entonces Chloe obviamente se molesta y le dice, ok, espero que no te arrepientas de eso, ¿ah? Uy, picante, ¿ah? Picante. Y pues Kana se da cuenta que tiene la misma actitud de tsundere que Saikawa. Y le dice, mira, aún tengo el recuerdo de cuando la conocí por primera vez. Y Chloe, ¿en serio? ¿Te compró con dulces? Bueno, Kana, te quiero pedir solo un favor. Me gustaría volar contigo por el cielo de nuevo, pero me gustaría llevar a Saikawa. Y Kana dice, pero ella se va a despertar. Y Chloe, no creo, ella parece tener el sueño pesado. Y pues me cayó muy bien, aparte no sería divertido si voy sola. Entonces Kana acepta, pero Chloe deberá cuidarla mucho de que no se despierta ni se caiga. Así que vemos a Kana convertida en dragón volando con las dos en la hermosa noche. Un escenario muy bonito, la verdad. A mí me gustó bastante este capítulo por eso. Al día siguiente se levanta Saikawa y les dice que tuvo un sueño muy bonito, donde volaba en un ave blanca con las dos, y si existiera ese pájaro le gustaría que Kana viaje con ella. Y Kana, sí, eso sería muy divertido. Y Chloe, oh, si solo pudiera volar con ustedes. Y Saikawa le dice, pero nadie dijo que no podías volar con nosotras. Entonces Chloe se alegra porque Saikawa la considera como su amiga. Pero esta última dice, no, es solo que no me gustaría dejarte atrás. Y aquí vemos un panel pequeño donde Saikawa estaba estornudando mientras volaba. Obviamente, pues se hacía mucho frío. Y pues ya se divirtieron mucho y todo, pero ya es hora de que Chloe se vaya. Entonces esta dice que sí o sí volverá a visitarlas de nuevo. Por lo que Kana le dice, cuídate Chloe. Y hasta Saikawa le dice, te quiero volver a ver algún día. Así que se despiden todas. Y luego se quedan mirando cómo su avión se va por los aires. Toru y Koba, quienes estaban atrás mirándolas, le dicen, no parece que lo tomen tan bien, pero bueno, supongo que es difícil despedirse de un amigo. Y Toru les dice, vamos chicas, sé de qué forma se pueden animar. Bueno, no sé qué es lo que habrán hecho acá porque no lo dicen, pero supongo que se habrán ido a comer dulces o algo así. Al día siguiente llega Saikawa a casa de Kana, y pues planean irse a una tienda para comprar dulces. Y Kana pues sigue recordando a Chloe, mientras que Saikawa dice, sí, espero que vuelva pronto. Toru aparece de repente y dice que le estaba llamando Chloe, que ya llegó a su casa. Entonces Kana se alegra porque ya está en casa. Y Chloe dice, te llamo porque pensé que te sentirías sola. Y la tsundere de Saikawa, quien escuchó, va al teléfono a decirle, ja, la que está sola eres tú. Ella está conmigo siempre. Qué maldita la verdad Saikawa. Así que Chloe le dice, pucha, eso es genial, poder estar con Kana cuando quieras. Y Saikawa, bueno sí, está bien, discúlpame. Ya sé, te enviaremos dulces. Espero que te guste. Y Chloe, así que me enviarán dulces. Entonces yo también les enviaré algo a ustedes. Y escuchan que dice, pásame la Black Card, voy a comprar cosas para enviarle a mis amigas. Y Saikawa, ¿what? ¿Hasta una Black Card tiene? Impresionante, ¿no? Así sea una niña, ya tiene Black Card. Y Chloe dice, sí, espero les guste, que es algo muy común en América. Entonces Saikawa se imagina a Kana recibiendo una tortaza y diciendo, gracias Chloe, te amo. Y le dice, oye, Chloe, no deberías comprar a Kana con dulces. Y esta dice, no es lo que crees, te enviaré a ti también. Y Chloe dice, Kana, dile a Saikawa que se calme, se está poniendo rara de nuevo. Y Kana, oh, lo siento, ella siempre es así. Y Chloe de nuevo, wow, la consientes mucho. Y hablando de eso, te enviaré unos dulces buenísimos. Y Kana, no te preocupes, si se pone así, la regañaré por ti, lo que indigna a Saikawa. Entonces las chicas van donde Ilulu para comprar dulces para mandarle a Chloe. Y mientras Saikawa está eligiendo, Ilulu le dice, sí, son para tu amiga de América, ¿cierto? ¿No sería mejor que se las envíes tú misma, Kana? Eso creo que le alegraría más. Por lo que Kana dice, sí, tienes razón, y acepta. Y al parecer, Saikawa ya eligió los dulces para enviar. Al día siguiente, Chloe llama a Kana por celular para decirle que ya envió los dulces. Entonces Kana le dice que gracias, pero su envío también ya salió y llegará pronto. Así que Chloe se alegra mucho y terminan de hablar, por lo que cuelga. Esta voltea y cuando se va a ir a desayunar se encuentra con Kana, cosa que queda muy impresionada. Y esta le dice, Chloe, mira, te compramos dulces japoneses. Y Chloe sigue sorprendida y Kana, ¿te pasa algo? Y esta dice, sí, solo que estoy muy feliz y sorprendida. Y Kana, ¿pero por qué? Si sabes que puedo venir cuando quiera. Y Chloe está demasiado feliz diciendo que es algo muy emocionante el hecho de esperar que venga a verla. ¿No sentiste lo mismo al momento de escoger los dulces? Y pues esta se acuerda cuando los escogió con Saikawa y dice, sí, fue muy divertido. Ya en su casa Kana está esperando los dulces que vendrán de Chloe. Entonces voltea y ven que unos reposteros habían venido hasta su casa con una torta gigante, lo que impresiona a todos. Un capítulo muy bonito, chicos.
Fue muy emocionante al momento de verlo, porque no sabía cómo iba a reaccionar Saikawa, y pues lo hizo tal como pensé. Sin embargo, recuerden que esta también respeta a Kana, y no le pegaría o le haría algo a alguien preciado para Kana, por lo que su actitud me pareció la correcta. Y pues como vimos, definitivamente Kana aprecia mucho a su primera amiga, y Saikawa, como era obvio, es la ganadora de este versus. Yo pensé que no existía este capítulo hasta hace poco que lo encontré, ya que esa vez que vi que Chloe había conocido a Kana, me quedé loquísimo, esperando que algún día se conozcan. Y pues ahora que me estoy leyendo las novelas, lo encontré. Aquí, en la novela de Kana, no les miento, cada capítulo es muy entretenido. Yo la verdad es que pensé que no me iban a gustar mucho porque como que Kana es niña y eso, pero al final me terminó divirtiendo mucho. Debo admitir que sí. Son muchas las aventuras y cosas que hace Kana, y aquí en la novela recién me he dado cuenta de lo inteligente que es ella. En realidad no pensé que fuera así, cosa que en el manga no se nota tanto. Bueno, el siguiente video después del de Komi, porque voy a estar sacando intercalado, uno de Komi, uno de Kobayashi. Bueno, ya ese capítulo será sobre George, la hermana de Saikawa, y con Asad, quien tienen algo por ahí. Creo que son como 2 o 3 capítulos del manga. Son muy bonitos. Y también este viene con el plus de Fafnir mudándose. Uno cuando Fafnir se va de la casa de Taquilla. Así que espérenlos, van a estar buenísimos. Así que si llegamos a unos humildes 3000 likes, les saco video. Bueno, esta vez saludaré a la gente que comentó primero en el video de Komi-san, ya que como recién he sacado el video de ayer, ya no hay suficientes personas siguiéndome en mis redes sociales. Entonces, estos son Ame Avendaño, Randilex, Adriano GG, HKun te lo resume, Hello Baby Girl, Amnes ING como siempre, Julio, Eric Salas, Sanger y Cier. Y por último y no menos importante, Marce Uriel Cano Márquez. Por esta vez nomás saludé a los que comentaron aquí, pero para la siguiente síganme en el YouTube morado y en el Twitter, gente, ya que cada vez que hago directo en el YouTube morado tengo como 3 personas nada más, y creo que eso no refleja toda la comunidad que somos aquí, y pues en Twitter no tengo ni un alma. Entonces, a los 10 primeros que me sigan en cualquiera de los dos los saludaré en el siguiente video. Entonces, si les gustó el video, dejen su poderoso like, su infaltable suscripción y compártalo con sus patas para que vean el spin-off ya adelantado y no se tengan que esperar hasta enero, pues. Entonces, me despido, mi nombre es Makubi y nos vemos en un próximo video. Chao.